Tenemos en la línea Luis G.I.G., experto en temas de tecnología. Luis, gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, muy buenas tardes. Creo, Carlos, muy buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que extraes de este hackeo en Palacio Nacional? ¿Quién se tiene la culpa? ¿Es un complot de los conservadores contra López Obrador? ¿Es un descuido de la presidencia de la República? ¿Por qué quedaron expuestos los datos personales, las fotos, las direcciones de casi 300 periodistas en México? Pues es un complot de malas prácticas, Carlos. Básicamente tú lo mencionaste al inicio del programa, y algo que podemos decir es que la parte más fuerte de todo esto es este descuido con los datos de ingreso de una de las cuentas, los cuales se filtraron y con los cuales pudieron tener acceso a esta información. Malas prácticas también en por qué realizar en un sitio de pruebas y poner ahí una base de datos con información privilegiada de colegas. Eso para mí también me llama mucho la atención, porque al final justo esto, pues, si bien de ahí se extrajo esta información, es información muy delicada. Y tercer punto, Carlos, que creo que también vale la pena mencionarlo, la consultora Select señaló el año pasado que en el 2022 únicamente se gastó el 80% del presupuesto que se tenía asignado para tecnologías de información. Y esto, obviamente, este subejercicio, lo que sí nos, pues a mí me llama la atención sobre todo es ¿por qué no se gasta y se invierte completamente en datos tan importantes, donde la seguridad y la ciberseguridad actualmente pues es completamente una inversión y desde mi perspectiva no un gasto, Carlos? Como parte de estas medidas de austeridad se sabe que han bajado la guardia. Además de este hackeo, ¿qué otros episodios recordamos que han sucedido en el gobierno? Hackeos, secuestros cibernéticos, etcétera, etcétera, que nos delinean el poco cuidado que han tenido y el costo que están enfrentando por esto. Pues, por ejemplo, la Lotería Nacional también, ¿no? Ahí también tuvieron pues una filtración de información, obviamente todo el tema de Guacamaya Leaks y todo este tipo de temas, donde al final lo que se ha desprendido de todo esto son descuidos, ¿no? Descuidos donde hay malas prácticas con respecto al uso de la información. Creo que también es muy importante, y tú lo mencionabas, y yo también me reía contigo, y desde ayer que los escuchaba, el tema de los VPNs, ¿no? Dicen, la información estaba, no sé, fue desde España, pero con una aplicación muy sencilla que incluso hasta lo podemos recomendar, que se llama el Tunnel Bear, que es el túnel del oso. A través de caricaturas tú dices, oye, quiero hoy mostrarme desde Pakistán, y desde ahí te muestras, Carlos. Entonces creo que también eso, o sea, al final el cibercriminal o el que lo hizo, o qué oso, el cibercriminal pudo haber estado desde las Cibeles en España o desde las Cibeles aquí en Ciudad de México. Claro. Esto, ¿cómo deja al gobierno? ¿Crees que enfrentan algún costo por esto? ¿Te imaginas que el INAI los pueda sancionar o al final se van a salir con la suya como siempre? El día de hoy lo analizaba en mi podcast y creo que también tiene que ver con la confianza, Carlos. Creo que al final he escuchado también el testimonio de varios colegas reporteros diciendo, a veces nosotros estamos ahí poniéndole cara, poniéndole voz a la gente que tiene ciertas situaciones, ¿no? Y ahora somos nosotros mismos los que estamos expuestos, ¿no? Tratando de explicarle a nuestras familias, obviamente, qué es lo que podría pasar. Pero el punto justo con esto es esta confianza, ¿no? Ayer veía la convocatoria para la conferencia de prensa por la tarde cuando explicaron todo esto, y al final pues obviamente también tenías que registrarte. También otro detalle que llama la atención es ¿por qué tantos datos, Carlos? Es demasiada información almacenada y que obviamente pues sí pone en riesgo, ¿no? Podría ser únicamente la información del medio, pero era información muy cercana a cada uno de los colegas. Bien manejada pues no tendría por qué haber problemas, pero el tema es cómo se maneja la información. El manejo de información, Carlos, es un punto que no únicamente preocupa en México, preocupa a nivel global por los gobiernos, sobre todo porque son datos muy, muy importantes para cada uno de los usuarios. Está en la línea el nuevo presidente del INAI, del Instituto de Transparencia y Protección a los Datos Personales, Adrián Alcalá. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Gusto en saludarlo a usted y a toda su audiencia, y gracias por la oportunidad de dirigirnos a la misma. Gracias. ¿Qué han analizado y qué conclusiones preliminares tienen sobre la exposición de los datos personales de los periodistas que han cubierto la mañanera de López Obrador? 300 periodistas cuyas fotografías, direcciones, credenciales de lector, pasaportes en algunos casos, RFC, CURP, se exhibieron públicamente, quedaron a merced de la red.
Exactamente, pues ¿qué hemos advertido, don Carlos? Varias cosas. Primero, que es un riesgo obviamente evidente, patente, latente, de todas las personas que acuden a la mañanera, porque también entiendo que no hay solamente periodistas, sino también personas que han acudido en algunas ocasiones a esa conferencia, que se tienen que identificar y que se resguardan en la misma base de datos. Y digo esto porque, o principalmente con los compañeros de los medios de comunicación, México es un país que está en riesgo para esta importante labor, se ataca a la libertad de expresión seguidamente, y entonces conocer datos personales de ellas y de ellos, como su domicilio particular, los pone en riesgo no solamente a ellos, sino a sus familias o a sus propios entornos. Puede también haber vulneraciones o falsedad de identidad que puede traer consigo la comisión eventual de delitos o quizá algún tema patrimonial que les afecte. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hasta ahorita hemos recibido una denuncia que se presentó durante el fin de semana, estamos analizando. Hemos también recibido diferentes llamadas telefónicas de asesorías de compañeros de los medios de comunicación y que seguramente habrán de preparar alguna denuncia para presentarla. El presidente de la República dijo que era un hackeo. Nosotros no nos podemos confiar en lo que dice una autoridad. Tenemos que realizar la investigación si fue hackeo o fue falta de seguridad o dolosa, pues, por parte de alguna persona que haya querido filtrar. Eso lo habremos de determinar nosotros de manera oficiosa. Llegue o no llegue el informe del titular de la Oficina de la Presidencia de la República, haremos la investigación, Carlos. Ahora, lo que es un hecho es que que los datos personales de los periodistas están expuestos. Exactamente. Cualquiera que sea la causa, ya sea porque fue una venganza del gobierno para publicarlos o porque, como dice el presidente, los hackearon, no se protegió bien a los datos personales. Primero, puede haber una sanción para la presidencia, para el área digital de la presidencia, para el presidente mismo. ¿Cuál es el rango de sanciones ahí y a quiénes? Y dos, si ustedes pueden ordenar algún tipo de medida para proteger a los periodistas. O sea, pues ahí tenemos con que están las direcciones de sus casas expuestas. Sí, nosotros, Carlos, sí a todo, lo que trato de explicar, don Carlos. La primera es de que están expuestos obviamente los datos. Hay una sanción. Tenemos que, en el procedimiento de investigación, tenemos que revisar precisamente quién es el responsable de esa base de datos. Puede ser desde el titular de la Presidencia de la República hasta el titular de un área digital. Pero la pregunta que quiero contestar es precisamente, ¿hay un responsable? Ese responsable lo vamos a investigar nosotros dentro de nuestras facultades, porque eventualmente será la persona que no tomó las medidas de seguridad correspondientes, aunque haya sido hackeo, todas las bases de datos deben tener una medida de seguridad correspondiente. Y máxime si porque ha pasado en otras dependencias del gobierno que no pagan la seguridad cibernética, no renuevan los contratos, etcétera, etcétera, y resulta que los vulneran, los hackean, los secuestran, etcétera, ¿no? O sea, secuestran digitalmente la información y demás. Y por eso es un contrasentido, porque dentro de las primeras acciones del presidente de la República durante su administración, emitió lineamientos precisamente que se prohibiera la adquisición de cómputo, para que se reforzara la seguridad, y eso es lo que está pasando. Cuando uno no tiene correctamente vigilada su casa, vigilada su computadora, su teléfono, pues pasan ese tipo de situaciones. Lo que está sucediendo ahorita es prácticamente lo mismo, puede derivar precisamente por la falta de medidas y mecanismos sólidos, fuertes, robustos, que vengan a asegurar los datos. Los datos personales son importantísimos y por eso es importante, don Carlos, que existe un órgano garante autónomo, independiente. Imagínense que esta situación quedara en una oficina de gobierno de la República, de la Administración Pública Federal, pues difícilmente se podría confiar en el correcto tratamiento que se le vaya a dar en un proceso de investigación. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones pueden ser multas, inhabilitaciones, dependiendo de lo que se arroje en esta precisamente investigación para poder aplicarlo. Y nosotros, iniciando un procedimiento oficioso o instancia de parte, contesto la segunda pregunta, podemos dictar eventuales medidas cautelares, dependiendo, es lo que estamos precisamente ahorita analizando para obviamente darlo a conocer en un procedimiento legal. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, un gusto, don Carlos. Siempre. Hasta luego. Adrián Alcalá es el nuevo presidente del INAI, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales.